¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? La velocidad, algo que nos atrae especialmente y de una manera irracional a muchos seres humanos desde el principio de los tiempos, y que poco a poco, a medida que la sociedad se mecanizó, fue haciéndose forma e incluso arte ya en los pasados años 20, hace 100 años, con el movimiento del futurismo, por ejemplo, y ese Marinetti que decía que un automóvil de carreras es más bello que la victoria de Samotracia. U obras de arte como estas que estás viendo, la Rendezvous, famosa y mítica ya de Claude Lelouch, esa pieza de Cinema Verité que ha pasado a la historia del cine, una pieza absolutamente genial en la que una persona conduce de una manera completamente desenfrenada y de forma completamente real y en tiempo real por las calles semivacías de un París amaneciendo de madrugada un domingo, para que al final nos acabemos encontrando que toda esta carrera loca era para llegar a tiempo a una cita con la enamorada. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Este es el Cascarón de Nuez, el canal B, que no es secundario, de Juan Francisco Calero, aquí servidor. Y bueno, pues esta es una historia, como digo, muy bonita, y la velocidad igualmente es algo que, a pesar de que hoy en día está tan mal visto y tan demonizado porque se nos ha programado la cabeza para que sea así, que parece que hablar de ello ya solamente produce cierto rubor o cierta sensación de que estás haciendo algo malo, pero a lo largo de la historia de la humanidad, que es mucho más larga que estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, de aceleración y de señalamiento de la gente y también de criminalización de todo, bueno, pues era algo así como un arte, y durante mucho tiempo lo fue. Y en este vídeo quería repasar y revisar con vosotros una historia que es, bueno, pues una historia truculenta de contar, porque al final es una cosa ilegal, que son carreras entre comillas ilegales, o ya concretando más esa absoluta obsesión que hay y ha habido en los Estados Unidos por cruzar el país de costa a costa, de Nueva York a Los Ángeles, en el menor tiempo posible, y que se ha convertido, entre comillas, en una competición o en todo un arte a lo largo del tiempo. Y en este vídeo os voy a explicar algunos de los intentos que ha habido al margen de historias tan bonitas como esta del Rendezvous, que por cierto tiene la anécdota, ahí detrás lo estáis viendo, de que el sonido del vehículo es el de un Ferrari a todas las revoluciones que puede dar en ese momento, año 75, si no me falla la memoria, seguramente me equivocaré, pero bueno, si es así, me corrijo aquí debajo, cuando el coche realmente era un Mercedes Cell 4.9, rapidísimo, pero se utilizó el sonido de un Ferrari para hacer que aquello pareciera más radical, ¿no? Grabado en cámaras de super 16 milímetros. Bueno, queridos amigos, la cuestión es que esto de llegar más alto, más rápido, más lejos, forma parte de la propia naturaleza humana, de superarse, de superar los límites propios y los ajenos, y en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, concretamente desde los años 30 del siglo pasado, comenzaron a batirse récords de velocidad y récords de llegar de un sitio a otro en el menor tiempo posible. Y había un personaje muy especial que tenía el apodo de Cannon separado Ball, que se dedicaba a batir récords. Fue el primero al que se le ocurrió esto de ir de costa a costa, ya fuera en coche, ya fuera en moto, lo hizo incluso en tanque y también en camión, pues se dedicaba a batir toda clase de récords. Y durante los años 30, pues aquello era una jauría, una gracia, vamos, no pasaba nada, y este señor se dedicó a empezar a mostrar que era posible hacer ese trayecto con las máquinas motorizadas a una velocidad que nadie podía imaginar hasta ese momento. Y ahí se queda la cosa, hasta que a principios de los años 70 sucede algo muy curioso y muy interesante, y es que comienzan a proliferar las voces en un contexto en los Estados Unidos, crisis del petróleo un poquito después, comienzo de las iniciativas para promover la seguridad vial en la carretera, guerra de Vietnam, los hippies, en definitiva un momento de total efervescencia en los Estados Unidos en los que se comienza a hablar de empezar a limitar las velocidades en las carreteras, básicamente por una cuestión medioambiental. Y así nace el Acta de la Limpieza del Área, en el que se establece poco a poco, de una manera progresiva, que va a entrar un límite de velocidad, bueno, según el estado varía, pero que va más o menos allá en ese momento entre los 80 y las 90 millas por hora. Y claro, en un momento en el que la velocidad era libre y todo el mundo hacía lo que le daba la gana en la carretera, esto a muchas personas no les sienta bien.
y algunos se rebelan, y concretamente algunos de los que se rebelan fuertemente dentro de lo que es la élite de lo que es la automoción del país son periodistas del motor y concretamente dos periodistas que trabajan en la revista mítica Car and Driver. Car and Driver, que tiene su sede en Nueva York, y ahí empieza como una broma, dos periodistas de ese medio que se reúnen pues en la redacción y hablan con los compañeros, tienen la idea como un acto de rebeldía, en principio, de por qué no hacer una carrera lo más rápido posible, no una carrera, un viaje desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde el parking de la propia redacción de la revista hasta un club en Los Ángeles que está pues muy concurrido por pilotos y por ambiente de la automoción de la época, para demostrar que se puede circular a alta velocidad por carretera sin que haya ningún tipo de problema de la seguridad vial. Y así es como comienzan las carreras del Cannonball, porque alguno de ellos tenía en su universo, en su cultura, metido en la historia de este personaje, aunque se equivocó porque era Cannon y luego Ball, por separado juntaron la palabra, pero en definitiva, en homenaje a ese personaje peculiar, comenzaron a organizar las rutas Cannonball. Estos dos periodistas eran y son Steve Smith y Brock Yates. Así que, bueno, pues deciden hacer el experimento, básicamente era eso, un experimento, fijaos en ese momento las medidas de seguridad que había, que Yates decide llevarse de viaje con él mismo a su hijo de 14 años, básicamente para que les ayude en las labores de vigilancia dentro del vehículo. ¿Y qué vehículo eligen? Pues eligen ni más ni menos que una furgoneta que evidentemente no podía llegar muy lejos, pero que era lo suficientemente rápida y les daba pues la posibilidad de poder dormir ahí dentro, descansar y también llevar un depósito de combustible muy alto. Concretamente era una Dodge Custom Sportsman, y en el año 1971 es la primera vez que se inicia este reto, esta carrera, que, aunque parezca mentira, sirvió para hacer un reportaje dentro de la propia revista, de la propia Car and Driver. Lógicamente, después del viaje, que duró nada menos que 40 horas y 50 minutos, es decir, casi 2 días, y la publicación en una revista de máxima audiencia del mundo del motor en los Estados Unidos, pues tuvo mucha repercusión el viaje y hubo muchas personas que propusieron o que preguntaron si podían participar para hacer lo mismo. Así que decidieron pues organizar una vez al año el día de la carrera en la que se cruzaba el estado de costa a costa, y la norma era que no había ningún tipo de norma. Y así, justamente, es como nacen esas locas carreras de las Cannonball de los años 70, que acabaron en una película igualmente muy famosa, Los locos de la Cannonball, que no es ni más ni menos que un intento de reflejar lo que fue el ambiente de esas carreras en los años 70. Bueno, el objetivo siempre era el mismo, como digo, desde el parking de Car and Driver hasta Portofino Inn, que era el club a donde se llegaba en la zona de California, e igualmente también la forma de demostrar el tiempo que habías hecho era justamente comparar los tiempos de los tickets del parking, tanto a la salida como a la llegada. Y de esa manera, pues era muy sencillo y muy fácil saber exactamente cuánto tiempo habías tardado. Bueno, a medida que la gente se iba animando y prendió la llama de todo esto, la cosa se iba profesionalizando y había desde los que intentaban buscarse la vida para conseguir un coche como fuera para hacer la ruta, había los profesionales, como era en el caso del propio Yates, Brock Yates, que repitió en la segunda edición junto con un tal Dan Garney, con un Ferrari nada menos 375 GTB4 Daytona, una preciosidad de coche, para hacer el mejor tiempo posible, y poco a poco en cada edición se les iban añadiendo nuevos personajes cada vez más histriónicos y cada vez más curiosos y especiales. Es decir, que en la segunda carrera el tiempo ya se bajó nada menos que casi en 4 horas, un poquito más, 35 horas 54 minutos, y aquello poco a poco se fue convirtiendo en ese espectáculo costumbrista y de luz y de color que fueron las carreras de la Cannonball, lógicamente donde no había ninguna norma, como digo, y poco a poco empezaron a entrar personajes curiosos, como el grupo de chicas sin sujetador, por ejemplo, promoviendo el no uso de esa prenda femenina, o también el grupo de los curas, y en definitiva toda una flora y fauna increíble, en la que poco a poco cada vez se iban añadiendo más personas. Como anécdota, en una de las primeras ediciones de la Cannonball en Estados Unidos había algo que hoy en día se considera muy moderno y muy de startup. Hay una empresa francesa que empezó a hacerlo, que es que en las empresas de alquiler de coches te permiten alquilar un vehículo cuando lo que tiene que hacer la empresa básicamente es transportarlo de una ciudad a otra. Bueno, pues tú les haces el trabajo de transportarlo y no les cuesta ni un euro, tú pagas la gasolina y además te cobran un euro simbólico por el trayecto. Bueno, pues eso en los Estados Unidos a principios de los 70 ya existía cuando alguien compraba un coche o simplemente se iba de vacaciones y quería que su vehículo en New York acabara en California. Pues había personas que se dedicaban a conducirlos, y algunos de los participantes lo que hacían era coger el coche de los ricos, por ejemplo un Cadillac Eldorado, un Cadillac Seville, para llevárselo al potentado a California, lógicamente sin que se enterara de que todo esto estaba sucediendo. O cosas tan locas y tan curiosas como que los propios organizadores, en una de las últimas ediciones, que lógicamente estaban sujetos a que les pudiera pillar la policía, multas, detenciones, etcétera,
etcétera. Era una carrera totalmente ilegal y sin normas. Por llegar el primero, tuvieran la brillante idea de hacer el viaje en una ambulancia para que cada vez que la cosa se pusiera fea o apareciera la policía o hubiera un atasco, encender las luces y la sirena y así poder llegar más rápido. Eso fue una de las sensaciones en las últimas ediciones de la Cannonball, hasta que todo esto, por supuesto, tuvo su final porque ya era demasiada gente, era demasiado público, era demasiado notorio y cuando sucede que esto ya es voz populi, pues la autoridad lógicamente quiere controlarlo y quiere frenarlo. Eso sucedió en el año 79, un año en el que nada menos que participaron 47 equipos y en el que el mejor tiempo se hizo en 32 horas 51 minutos, lo cual ya es un gran pellizco respecto a las 40 horas y prácticamente igual, eran 50 minutos que hubo en la primera edición, es decir, que ya se había afeitado el tiempo en 8 horas. Y después apareció la película y aquí parece que sería el final de la historia. Pero amigos, la historia estaba solamente a punto de comenzar. Oh, so slow down, cop, opposite side. White, unmarked car entering, police car. I say you should sit steady unless you want to risk this guy. He got on going the wrong way. Porque una vez que la película aparece y parece que se acaba la fiebre de la Cannonball, de repente, en el año 1983, Demi Turner, con un Ferrari 308 GTS, anuncian que han hecho el trayecto en nada menos que 32 horas y 7 minutos, reduciendo drásticamente el tiempo inicial que se había conseguido y de esa manera, pues básicamente poniendo el tiempo en un récord estratosférico. Y aquí hay mucha polémica al respecto porque, bueno, no hay documentos gráficos suficientes que puedan demostrar que ese tiempo es real, aunque ellos siempre dijeron que no mentían, que era cierto. No se pudo comprobar porque no había nadie alrededor, lo hicieron de manera clandestina y ahí se quedó ese récord, ahí se quedó guardado en el tiempo. Hasta que, bueno, ya en los tiempos modernos tenemos las carreras como la Bull Run o la Gumball, la famosa Gumball 3000, que a principios de siglo, los que tengáis una edad, pues también hizo mucho ruido y que pasaba a veces por Europa, con muchísima polémica ya, porque era una caravana de coches que básicamente se saltaban a la torera las normas de tráfico a cualquier hora y en cualquier lugar, poniendo en peligro a muchísimas personas por la carretera. Hubo un accidente mortal, desgraciadamente, en Macedonia, si no me falla la memoria, y eso fue el final de la Gumball. Pero en ese momento, bueno, pues resulta que pasan dos cosas. Uno de estos de los personajes de la Gumball estaba pensando ya desde hacía tiempo hacer esto, pero de una manera mucho más profesionalizada y bestia, o sea, bajar claramente de los 32 horas y 7 minutos la prueba, pensaba que sabía cómo hacerlo, y por otro lado había una cineasta llamada Corey Wells, una documentalista, que había preparado una película sobre esta gesta, este récord de las 32 horas y 7 minutos, como era algo oculto, algo no conocido, bueno, pues pensó que era buena idea hacer una película entrevistando a los protagonistas y los que les rodearon para ver si ese récord con el Ferrari 308 había sido cierto o no la vez que se fue más rápido de costa a costa en coche en los Estados Unidos. Y resulta que este Alex Roy, que es un personaje de lo más curioso y extraño, un personaje histriónico, como os digo, que amante loco de la velocidad, que se dedica a hacer una especie de performance en ese momento por determinados países, conduciendo a veces un BMW M5 pintado de los colores de la policía alemana, poniendo sirenas, etcétera, pues haciendo todos estos trucos que os he contado anteriormente, pues se conocen, tanto la cineasta como Alex Roy, y deciden que, ¿por qué no?, intentar no solamente en homenaje a los que hicieron ese récord y a la emisión del documental, intentar batir el récord y que eso forme parte de la película. Y así es como nace el proyecto quizá más estudiado, más metódico y más profesional de todos los que se han hecho hasta la fecha. Bueno, posteriormente se ha batido, como os voy a decir, pero ya lo único que han hecho es perfeccionar e imitar un poco el método de Alex. Y en este momento, pues Alex Roy, como Dave Maher y su compañera, en este caso la cineasta Corey Wells, se meten en una carrera loca, en una carrera desenfrenada con un BMW M5 E39, el BMW M5 de los 400 caballos, a intentar batir ese récord del año 83. Corre el año 2006. Y lo consiguen. Vaya que sí lo consiguen. Consiguen bajar el tiempo por debajo de las 30 horas y de esa manera se conforman con mucha diferencia como la persona que ha hecho más rápido ese trayecto. Además, con un automóvil, con un nivel de preparación tremendo, con depósito suplementario, con todo el coche lleno de cámaras mini DV, que era lo que había en la época, nada digital, detectores de radares, una radio sintonizada con la frecuencia de la policía y hasta incluso un amigo que pilotaba un avión y en determinadas circunstancias le iba oteando el terreno para ver si podía ir pedal to the metal, pie a fondo, pie a tabla, en las carreteras por las que iba circulando. Y así, de esa manera, consiguieron rebajar incluso el tiempo de las 30 horas.
Como digo, Alex Roy profesionalizó completamente esto, es impresionante, ahí tenéis las fotos de lo que era el montaje del vehículo en ese momento con los detectores de radares más sofisticados del momento, incluso una cámara de infrarrojos nocturna también para poder ver más lejos por la noche. Y en definitiva, lo que ocurre a continuación es que gracias a la filmación de esta película, una película por cierto secreta y maldita, en la que al final se acabaron peleando entre ellos y rompieron completamente. Una carrera y una filmación, un documental que no se publicó de una manera muy limitada y por DVDs hasta unos años después, porque Roy era tan meticuloso y lo preparaba todo tan bien que tenía muy claro que no quería que se supiera nada de su récord hasta que los supuestos delitos que había cometido hubieran sido prescritos. Así que fijaos hasta qué punto este señor, este personaje, lo hizo de una manera metódica. ¿Y qué ocurre a continuación? Bueno, pues que surgen los imitadores de Alex, personas que utilizan el mismo método, utilizan coches grandes con depósitos de gasolina suplementarios. Tened en cuenta que para batir este récord lo más importante ya no es tanto lo rápido que vayas, sino el tiempo que estás sin bajar y por supuesto sin detenerte. La detención es lo que marca la pérdida de velocidad media y por lo tanto el tiempo, y poco a poco comienzan a aparecer personajes como por ejemplo incluso gente que lo intenta y no lo consigue, como Rawlins y Collins, los luego personajes que se hicieron famosos con el programa de Gas Monkeys, que consiguieron hacer un tiempo de 31 horas y 51 minutos, y no es hasta 2013 cuando Ed Bolian de BitWiki, con un Mercedes CL 55 AMG con depósitos suplementarios y toda la parafernalia que os he explicado, pulveriza completamente el récord. Y a partir de ahí, como digo, de nuevo una carrera en la que en el año 2019 Towman, Talbot y Berkeley con un E63 AMG consiguen parar el crono en 27 horas y 25 minutos, para terminar ya pues, de profesionalizar esto, incluso poniendo ojeadores en determinados puntos de la ruta para que les digan si hay policía o no, si hay vía libre para ir lo más rápido posible. Y como anécdota, lo último, llegamos hasta nuestros días, en todo este viaje que comienza en los años 20 prácticamente. El año pasado, en el año 2020, según grabo esto, alguien desconocido, pero que posiblemente de nuevo es Ed Bolian de BitWiki, consiguió hacer un tiempo de 26 horas y 38 minutos parando el cronómetro con un Audi A8 que tiene completamente lleno de depósito de combustible el maletero del vehículo. Y lo hizo aprovechando pues, una circunstancia bastante desgraciada, que es que con el tema de la pandemia y del confinamiento las carreteras de los Estados Unidos estaban vacías. Así que, bueno, esto generó bastante polémica y no menos rechazo, ¿no?, por la situación sanitaria en la que todos estábamos en ese momento. Pero el récord, de momento, oficioso, porque no hay ninguna manera de medirlo, está en 26 horas y 38 minutos. Seguramente algún día se sabrá quién es, cuando de nuevo los delitos prescriban los delitos y la persona pues, se pueda salir con la suya sin mayores problemas con la ley. Así que esta es la historia. Como todo, comienza con un reto, con una idea, comienza con algo incluso podríamos decir bonito y romántico, incluso con cierta ideología o cierto nivel de pensamiento detrás, y poco a poco esto se va expandiendo, se va contagiando a lo largo de los años e incluso las décadas, hasta que alguien da un puñetazo encima de la mesa, recupera la historia, se profesionaliza la historia y hemos llegado hasta este punto en el que estamos ahora, en el que, pues ya veis, hemos pasado de las 40, casi 41 horas que se tardaron en los tiempos modernos por primera vez a las menos de 27 horas en cruzar los Estados Unidos de este a oeste. Así que, queridos amigos, esta es la historia de las Cannonball, las clásicas y también las modernas, algo que se ha convertido en un absoluto clásico, que los medios de comunicación más profundos de los Estados Unidos han seguido con interés, del que se ha hecho una película muy exitosa en su momento, una película de bajo coste, pero no menos llamativa y divertida, y en definitiva al final, como digo, más alto, más fuerte, más lejos. Esto está metido en la vena de los seres humanos y para bien o para mal seguramente seguirá siendo así a lo largo de los tiempos. Nada más, queridos amigos, espero que esta historia, este repaso a las locas carreras de velocidad contra el tiempo en los Estados Unidos os haya parecido cuando menos entretenido, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. No olvidéis suscribiros, amigos, darle al botoncito y activar la campanilla siempre, siempre, los avisos, que no os perdáis ni uno. Adiós.